Damos el tiempo, mis amados hermanos, para la predicación de la palabra que está a cargo de nuestro hermano Samuel Morales Soto. Buenas noches, hermanos. Vamos a seguir con lo que es los temas de Semana Santa. Es importante recalcar que lleva una secuencia, hay secuencia para nosotros como cristianos, el saber, el recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros, lo que tuvo que pasar para que de esta manera nosotros pudiéramos tener el día de hoy salvación en Él. Y es parte importante para nosotros como cristianos recordar y tener dos cosas importantes en nuestras vidas que acontecieron y que cambiaron el mundo, cambiaron la historia del mundo, en el cual nosotros podemos dar gracias a Dios, que fue la muerte de Jesucristo, pero que también fue la resurrección de Jesucristo. Y en la mañana se dio la enseñanza de lo que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dando parte importante para nuestras vidas, cómo fue, cuáles fueron los fundamentos en el cual como cristianos el día de hoy estamos y podemos celebrar la victoria de Jesucristo a través de la resurrección y que podemos dar gracias a nuestro Dios por ello. Leímos en 1 Corintios 15, 1 al 8. El apóstol Pablo habla a la iglesia en Corinto y él es muy específico en lo que dice. Los hermanos en Corinto tienen que recibir este mensaje en las cartas que manda el apóstol Pablo y habla de la resurrección de los muertos. Y hace mucho hincapié en que debemos tener en cuenta lo que es la resurrección. Si creemos en la resurrección, tendremos la salvación. El tema de hoy, en esta noche, es: si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Y al decir si Cristo no resucitó, entonces de nada sirve que estemos en estos momentos hablando de Jesucristo. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia, en el cual el Señor Jesucristo nos dice que realmente resucitó. Y vamos a ver y vamos a afirmar lo que dice la palabra de nuestro Dios referente a la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. La resurrección señala nuestra existencia más allá de lo que es la tumba. Y la doctrina de la resurrección de Jesucristo es el fundamento del cristianismo. Cuando damos las buenas nuevas, hablamos del Evangelio de Jesucristo, algo que debemos siempre tener en cuenta es que si Jesucristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos, porque Él así lo dijo. Pero si se quita la resurrección, entonces todo esto, este barco se hunde completamente, porque no hay un capitán que lleve el timón. Todos los cristianos creemos que Jesucristo fue crucificado, murió, pero resucitó de entre los muertos, y esta es la suma, es la sustancia del cristianismo. Todos los apóstoles concuerdan en este testimonio. Por esta fe, entonces, ellos vivieron y murieron sabiendo que Jesucristo había resucitado. Había hermanos, había
Las mujeres fueron las primeras que dieron este anuncio de que el Maestro había resucitado. Dio el anuncio a los discípulos que se encontraban resguardados por el temor, por el miedo de lo que iban a pasar, iban a tener. Dieron estas buenas nuevas: el Maestro ha resucitado. Pero ellos no creyeron en esos momentos. Pero la doctrina, la enseñanza de la resurrección física de Jesús ha sido reconocida por toda la iglesia como una doctrina fundamental y central de la fe cristiana. La doctrina esencial al cristianismo. Pablo nos dice que en el Evangelio, dice que él predicó a los corintios y se basó en dos cosas: la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y les dice a los corintios que si retienen este evangelio, si creen verdaderamente en este evangelio, dice, seréis salvos. Dos cosas que deben hacer: seréis salvos. Y en 1 Corintios 15, del 1 al 2, dice así, ahí en sus casas, para que den seguimiento a la lectura, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, dice, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo conecta la verdad de la enseñanza con la salvación. Él enseña, pero hay un objetivo, que es la salvación. Es el regalo que todo el que escucha, afirma y que cree con fe en que Jesucristo resucitó, entonces va a ser salvo. Las primeras personas, o la iglesia primitiva, o la iglesia en donde iniciaron, tenían esos fundamentos. Personas que nunca vieron que Jesucristo resucitó, pero sin embargo había personas, en este caso el apóstol Pablo, que les decía: déjenme decirle esta buena noticia, hay un hombre que ha resucitado y que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Creed en él y seréis salvos. Ha resucitado. Aquel, quizá en esos momentos otras personas habían conocido, habían sabido a través de las noticias, que en esos momentos había a través de historiadores, de que un hombre había resucitado. ¿Cómo es posible? Entonces todo esto se fue dispersando, y que llega el momento en el que Pablo llega y que les dice: es el hombre que resucitó, cuéntanos, dinos, ¿qué es? ¿Quién es? Entonces el apóstol Pablo dice: es esto, retenedlo, esta es la doctrina, en él creer y seréis salvos. Tan fundamental es importante esto, que la doctrina de la resurrección de Cristo fue una de las doctrinas que acompañó en todo momento la predicación del Evangelio desde sus mismos principios. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, 2, 29 al 32, ahí en sus casas para que le den seguimiento. Hechos 2, versículos 29 al 32, dice así: varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado desde su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló, dice, que de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. En el primer sermón de la iglesia primitiva, en el día de Pentecostés, la doctrina de la resurrección de Cristo fue parte esencial, parte medular de
de la predicación del Evangelio. ¿Qué predicaban? ¿Qué iban a predicar? Sí, de Jesucristo, pero ¿qué más iban a predicar? Eran tres cosas. Iban a predicar de la muerte, iban a predicar de la resurrección e iban a predicar de la segunda venida de Jesucristo. Esa segunda venida donde el momento que Él ascendió, dice que iba nuevamente a regresar. Y cuando en ese momento le preguntó los discípulos: Maestro, ¿cuándo van a acontecer estas cosas? Las señales antes del fin. Es lo que predicaban los apóstoles para que ellos escucharan y vieran y entendieran, atentos en lo que iba a pasar. Dice que la resurrección física de Jesús es esencial para ser salvo. Nadie puede ser salvo sin creer en la resurrección de Jesucristo. Vamos a buscar Romanos 10, 9. Y en Romanos nos dice: dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así debemos todos nosotros considerar esta enseñanza como una parte esencial del Evangelio y de la predicación. ¿Qué predicaban los apóstoles? La resurrección, y era el tema principal. Si Él resucitó, ¿nosotros también podremos resucitar? Les preguntaban quizá al apóstol Pablo. Sí, y vas a ser salvo. ¿En verdad? Claro. Solamente cree y serás salvo. ¿Cómo sabemos entonces que Jesús resucitó realmente? Estas preguntas tienen algunas respuestas equivocadas para algunos que tienen sus ideas, que algunos piensan que Jesucristo fue un solo hombre, que lo reconocen, un hombre nada más que estuvo en su momento y que predicó conforme a las escrituras judías, pero no le dan más importancia. Algunos creen y dicen que el momento antes de que Jesucristo fuera crucificado, dice que el momento en el que estaba caminando con la cruz hacia lo que era el Gólgota, dicen algunos que cuando la gente se amotinó junto a él, dice que fue el momento en que Jesucristo salió y que otra persona ocupó su lugar. Y muchas otras cosas de personas que buscan una respuesta ante esto. Hay una gran diferencia entre la resurrección de Jesucristo y hay otra en lo que es cuando Jesucristo mismo resucitó a Lázaro. Cuando Jesucristo resucitó a Lázaro, todos pudieron ver. María, sus discípulos quedaron asombrados y la gente que estaba a su alrededor pudieron ver cuando Jesús le dice: Lázaro, ven. Y ver a este hombre que ya había estado muerto, dice, más de 3 días. ¿Cómo es posible? Y la resurrección de Lázaro fue porque Jesucristo, Dios, dio que así fuera. Pudieron verlo muchas personas, permanecieron con él. Muchas otras personas, cuando se dieron cuenta de lo que había pasado, pues tengo que verlo con mis propios ojos, que realmente este hombre resucitó. Y gente quizá vino de fuera, gente extranjera, para comprobar si este hombre estaba vivo y corroborar realmente. Y en verdad, estaba vivo por un determinado tiempo, hasta que nuevamente tuvo que morir otra vez. ¿Y cómo podemos nosotros corroborar de que Jesucristo realmente resucitó? Y hago esta pregunta no es por
contestarme o tratar de buscar otra respuesta ante esto, sino porque es necesario que esta pregunta se haga, porque la Biblia lo corrobora, pero también hay historiadores que en su momento fueron reconocidos y que escucharon de esto y que dijeron: en verdad, veamos qué más hace esa persona. Un historiador llamado en su momento Flavio Josefo, que corroboró realmente si estos eventos se suscitaron, si hubo un hombre llamado Lázaro que fue resucitado, si alguien más, y él fue investigando y en verdad corroboró. Y cuando estaba Jesucristo en la cruz y nuevamente tuvo que estar en la tumba, todos estos aspectos Flavio Josefo lo plasmó en su historia, bajo algunos conceptos ideológicos de él que no estaba de acuerdo, pero ahí estaba. Otro hombre llamado Plinio, que escribió que los cristianos, cuando Jesucristo resucitó, es decir, después del día de reposo, según el calendario judío, dice que estos cristianos se reunían porque Jesús había resucitado. Incluso en el Talmud, esta doctrina o enseñanza o libro judío también plasma, evidencia que realmente Jesucristo fue crucificado, pero que bajo algunos argumentos de ellos quizá no resucitó, pero son argumentos que están marcados. Pero entonces, ¿cómo podemos probarlo? Pablo responde: nosotros, los testigos visuales de la resurrección. ¿Quiénes son los testigos? En este caso dice que Pablo, porque Pablo nos dice: nosotros creemos en la resurrección porque vimos a Jesús resucitado. ¿Y por qué lo dice Pablo? Vemos cuando se le apareció una luz brillante, resplandeciente. Dice que lo tiró de su caballo y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es el momento en donde Pablo afirma realmente que era Jesús quien le estaba llamando. Tenemos conocimiento personal de que eso así Pablo lo afirma, este apóstol. Primero Corintios 15, lo acabamos de leer también, 15 del 5 al 8, dice: y que apareció a quien más, a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Esos apóstoles y otras personas vieron visualmente que el Maestro, nuestro Salvador, resucitó. La tumba vacía es una de las pruebas evidentes de que el Señor Jesucristo resucitó. Y es una prueba evidente. Pero esta prueba no es la única. La tumba vacía es una prueba de la resurrección. Y lo vamos a ver por razones que nosotros tenemos. Una de las pruebas, algunos apuestan, como les decía, que Jesucristo dice que cuando Él solamente estaba desmayado, según algunos dicen que estaba desmayado, y que Él mismo cuando lo pusieron en la tumba movió la piedra. Es algo absurdo. Un hombre que estuvo crucificado, que derramó prácticamente toda su sangre, que fue perforado en su costado, que fue puesto con una corona de espinas, que aún más en lo que es la parte de la corteza cerebral, haber tenido todo esto y creer que Jesucristo movió la piedra desde dentro. Es algo absurdo. Es tener una respuesta a la cual para algunos creer o entender filosóficamente, a otros que solamente fue una historia nada más. Pero no es así. La tumba estaba vacía porque Jesucristo resucitó. Otra de las cosas en la cual nosotros son que algunos dicen que los discípulos robaron el cuerpo.
Por ahí hay un dato importante donde Jesucristo fue colocado, un lugar muy, dice, apartado, muy hermoso, donde la cueva no era una cueva normal como algunos eran colocados, era un lugar especial, un lugar muy verde, y que estaba en asentamientos de personas que tenían recursos económicos. Para ello también dicen, donde se afirma que quien donó o quien vio la forma de que Jesucristo estuviera en ese lugar fue José de Arimatea, y él, siendo un hombre reconocido en el Sanedrín, le dio este lugar para que el cuerpo pudiera reposar, pudiera tener ese momento. Pero un dato, dicen que esa piedra pudo haber tenido por lo menos 1,5 metros de diámetro, con un espesor de aproximadamente 35 centímetros y un peso de aproximadamente 900 kilos. La pregunta es aquí, ¿quién pudo haber movido la piedra desde dentro? O la otra pregunta es, ¿cuántas personas movieron la piedra desde fuera si había guardias? Y son una de las razones que a veces nos preguntamos, pero en verdad hay una razón para eso. Otra de las razones que algunos dicen que los enemigos de Dios, no pudieron habérselo robado. Sabemos que ante eso los enemigos de Dios lo que querían es que nadie se llevara el cuerpo. Otra de las razones, algunos dicen que los discípulos no estaban preparados para esto. Los grandes apóstoles que caminaron con Jesús por más de 3 años, dice que estaban escondidos de los judíos, tenían miedo. Ahora, no había razón o pensar que ellos pudieran haber robado el cuerpo. Lo que podemos nosotros notar ante todo esto, que es que había ángeles en ese lugar cuando llegaron las mujeres y dijeron, el maestro no está aquí, ha resucitado. Y Jesucristo, dice, vive. Y podemos al día de hoy decir, Jesucristo vive, Él resucitó. Y si Él resucitó, nosotros como cristianos creemos y con fe que seremos también resucitados. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Qué importancia tiene Jesús que resucitara de entre los muertos? 1. Si Jesús resucitó de entre los muertos, nos dice el apóstol Pablo que el evangelio que estamos predicando en estos momentos es verdadero. Pero si Jesús no resucitó, como lo dijimos al principio, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Si no resucitó, entonces el evangelio es falso. ¿Qué hacemos aquí? Sin embargo, afirmamos que todo esto fue verídico y real. Primeros Corintios, nuevamente ahí en 15, nos dice, 15 del 13 al 14, ahí en sus casas, para que busquen la lectura bíblica. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, en estos momentos mi predicación sería algo de más. La esperanza que nos envuelve es la promesa de la resurrección que tendremos. Juan 11:25, busquemos en sus Biblias para seguir hablando de la resurrección. Juan 11:25. Busquen la lectura, hermanos, para que podamos corroborar, podamos ver. Juan 11:25 dice así: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús lo dijo, aunque estés muerto y mueras en mi nombre, vas a vivir. Antes de Cristo nadie había resucitado como tal en lo que es en cuerpo. En el libro del Apocalipsis afirma algo tan hermoso y tan maravilloso y asombroso que nos impacta. En Apocalipsis
Busquemos Apocalipsis. Ya cuando hablamos de Apocalipsis es algo que realmente impacta en este libro de revelaciones, también como se llama. Apocalipsis 1:18 dice así: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Cuando escuchamos esto, por los siglos de los siglos, es algo eterno. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él tiene el control de todo. Él es la resurrección y la vida. Nuestra fe está cimentada en la victoria de Cristo y que se selló en el día de su resurrección. Y por esto Pablo les decía que si no hubiese resurrección, entonces vana es nuestra fe. Sin embargo, podemos afirmar que nuestra fe está en Él, creer que Él resucitó y ha vencido la muerte. Pero nosotros creemos por el testimonio de los testigos que vieron que Jesús resucitó de los muertos, discípulos, apóstoles que confirmaron en sus libros que el Maestro resucitó. Entonces, las buenas nuevas de salvación son verdaderas. Entonces, por lo tanto, el cristianismo es verdadero. Y si es verdadero, entonces debemos creerlo y afirmar. Su resurrección demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. El punto 2. Vamos a buscar primero los Corintios 15, en esa lectura que leímos, 15, ahora del 54 al 57. Primero los Corintios 15, 54 al 57 dice así: mas gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y antes en el 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmoralidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Durante generaciones la muerte se había enseñoreado sobre todos los seres humanos. Incluso hay un refrán, dice que para todo hay solución, ¿no? Menos la muerte. Pero es bueno saber, hermanos, que como cristianos, para nosotros hay una solución. Si morimos, viviremos juntamente con Él. 3. Su resurrección confirma que Jesús es Dios. ¿Y cómo podemos confirmar que Jesús es Dios? Vamos a buscar algunas citas bíblicas. Aquí nos vamos a tener un poco para confirmar todo lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Primeramente, Romanos 1:4, que dice que la resurrección confirmó que Jesús es Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Se presenta la evidencia irrefutable de que ese es el Hijo de Dios. Vamos a buscar ahora Juan 1:34. Juan 1:34. Y dice: y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahí mismo en el versículo 49 también de Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y en Hebreos 1:5 dice: porque ¿a cuál de los ángeles de Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez,
yo seré al Padre y Él me será a mi Hijo. Él afirma que Jesucristo es Dios. Su victoria sobre la muerte fue la demostración suprema y la evidencia más clara, hermanos, de que Él es el Hijo de Dios. 4. Su resurrección nos garantiza el perdón y justificación de nuestros pecados. No solamente Jesucristo murió, sino que cuando Él murió, todos nuestros pecados fueron justificados. Nos redimió de nuestros pecados para poder de esta manera cumplir lo que en el Antiguo Testamento, las sombras, lo que había de venir y que se iba a confirmar y que iba a ser real. Romanos 4, 24, 25 dice: creemos en Él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Y esta palabra dice para nuestra justificación. La palabra traducida para en este versículo que acabamos de leer está tomado como algo causal. Y cuando hablamos algo causal es porque tenía que pasar sí o sí. Es la causa. Y si esa causa tenía que pasar, no había nada que pudiera evitarlo. Jesucristo, Él iba a morir crucificado e iba a resucitar al tercer día. Y como comprobante de todo esto, de esta causa, recibimos nosotros un recibo importante, un regalo maravilloso, que es la justificación. Y esto que satisface a nosotros, es decir, tú estás justificado por la sangre de Jesucristo. Y al mirar la cruz vemos que se completa la justificación, y mirando la tumba abierta vemos que es aceptada. Jesucristo resucitó y podemos nosotros, hermanos, estar agradecidos por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Su resurrección, hermanos, nos garantiza nuestra resurrección futura de entre los muertos. Juan 11:25 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, creamos. Aquellos también que nos ven o que compartieron este enlace en vivo, creen en el Señor Jesucristo. Él resucitó. Es verídico, es real. Lo que necesitamos, lo que necesitas es que Jesucristo entre en tu corazón y cambie completamente tu vida, para que tengas esa promesa y creyendo con fe, tú también serás salvo. Romanos 6:4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Si Cristo, hermano, resucitó, entonces tenemos una ciudadanía que no se encuentra aquí, sino en el cielo. Y allí debe estar nuestro corazón. Significa que como creyentes somos muertos al pecado y al mundo. No pertenecemos, estamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Debemos, hermanos, alegrarnos porque Él ha resucitado. Y Él en estos momentos está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso para decirte a ti que en estos momentos Él quiere entrar en nuestras vidas, cambiar nuestros corazones y cambiar y tener en el momento en el que nos llame y nos diga: hijo, has recibido la corona, porque has creído, has obedecido, has entendido que el objetivo principal en este mundo es
creer y tener ese amor contigo y para con otros. Hermanos, que la palabra de nuestro Dios quede en nuestros corazones, confirme lo que hemos hablado y entendamos, hermanos, que estamos aquí por la misericordia de nuestro Dios. Amado hermano, amigo que nos escuchas, a Él debemos dar la gloria y la honra. Que Dios los bendiga. Hagamos oración. Señor y Padre, nuestra voz llegue hasta donde estás tú y podamos todos aquellos que están ayunando, que están haciendo oración, que se encuentran de rodillas, que se encuentran varios días de ayuno, aquellos que hacen cadenas de oración, aquellos que tienen vigilias de oración, de diferentes horas en la noche, orando y clamando, pidiendo, Señor, misericordia, pero también acordándonos que es la voluntad tuya todo lo que está pasando. Hoy, Señor del cielo, oramos por la vida de los médicos, oramos para que tú les des sabiduría, fortaleza, sus cuerpos estén bien fortalecidos para contrarrestar la enfermedad y puedan ayudar al prójimo. Oramos por los y las enfermeras, para que tú seas con ellas, los protejas, y todas esas personas que tienen mala idea de las enfermeras, los enfermeros, los doctores, de los que trabajan en los hospitales, quita esa mentalidad y ayúdales, Padre, para que puedan entrar y salir a sus hogares esas personas que, siendo héroes, están exponiendo su vida ante tal situación. Que haya siempre un medio de transporte que pueda trasladarles de un lugar a otro. Señor, tú eres un Dios todopoderoso que nos amas. Y tú, Señor, tienes amor para la creación. Recordamos que un día Abraham intercedía por Sodoma. Y tú le decías, si hubiera 10 justos, yo quitaría el castigo que viene hacia Sodoma. Hoy quisiéramos ser más de 10. Hoy clamamos en el nombre de Jesús para que venga, Señor, tu misericordia y tengas piedad de nosotros, de tal manera que ya no muera más gente inocente, gente pobre, gente que está padeciendo a las orillas de las grandes ciudades y que les ha tocado vivir en este mundo dentro de una pobreza extrema, y que son los que a veces, por la alimentación, el cuidado, que no hay, Señor, una alimentación buena o un cuidado bueno, están siendo mayormente atacados por este mal. Solo tú eres el único que puedes llegar hasta los últimos rincones de esta tierra donde existe un ser humano, y tú puedes, Padre bendito, llenarnos de tu misericordia a través de cosas buenas para nosotros, pero que nos arrepintamos de todo corazón. Te pido tu bendición, te pido tu ayuda. Bendice a nuestros gobernantes, al gobierno federal, estatal y municipal. Cubre, Señor, con tu presencia la ciudad de Tierra Blanca donde nosotros vivimos y los lugares donde mis hermanos viven en diferentes partes de esta tierra donde nos están escuchando, y ayúdanos para ser protegidos por ti. Que cada una de las instituciones médicas, aquellos que prestan servicios médicos, tengan todo lo suficiente para contrarrestar este mal. Señor, solamente ayúdanos para que podamos humillarnos delante de ti, porque si el pueblo se humilla delante de ti, tú escuchas nuestra oración. Hoy te damos gracias porque se han culminado las actividades de esta Semana Santa, como se le conoce, y hoy queremos decirte gracias, Padre, porque lo hemos hecho desde este lugar y ha llegado, Señor, el mensaje a muchas personas quienes
muchos por primera vez estarán recibiendo esta palabra y algunos, Señor, estará haciendo eco en sus corazones, porque es palabra tuya, no es palabra nuestra. Tu bendición con nosotros, tu bendición con la iglesia, con los pastores, con el gobierno y con todo, Señor, el pueblo tuyo siempre sea cuidado y protegido. Hoy te doy gracias por la vida de nuestro hermano Samuel, quien ha expuesto la palabra tuya. Que lleve, Señor, ese poder, tu palabra, a los corazones de los necesitados. Gracias por la vida de nuestro hermano Víctor, quien ha dirigido este culto. Tu bendición con ellos, con sus familias, y tú nos sigas ayudando aún para mejorar todo esto que se está haciendo. Gracias, Señor. Que la gracia bendita de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de nuestro gran Dios Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu esté con cada uno de vosotros, esté con nuestros hermanos que están enfermos, esté con todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Amén. El Señor les bendiga y les estaremos comunicando en la siguiente transmisión.